Buenas noches. Buenas noches. No sé si me escuchan. Habla Esther Gutiérrez. Quisiera por el chat me fueran diciendo si, si es claro el sonido. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, aquí ya te escucho, Carlos M. Ok. Bien, entonces vamos a empezar nuestra sesión. Un saludito muy rápido. Yo voy a abrir el video
un momento para darnos y saludarlas y luego los siguientes, no tener problemas de sonido posteriormente. Hola, No te vemos. Listo. Aquí te vemos. ¿me ves? No, Sí, 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 sí. pero no me veo. Bien, vamos a ir un poco solo para finalizar con un mapa conceptual que resume las ideas más importantes. La idea es que ustedes participen a través del chat, que todos tengan su micrófono cerrado, solo vamos a tener los micrófonos abiertos y los docentes, y que ustedes tengan para yo interrumpir la presentación e ir respondiendo a las mismas. ¿Les parece? Carlos Eduardo, dicen que se interrumpe el sonido. Si puedes intentar, por favor, repetir nuevamente la introducción. Bien. Bien, de pronto ahora ya me escuchan un mejor. Sí. Si quieres, empieza y vamos mirando si se presentan fallas nuevamente. Muy bien. Bueno, vamos a pasar una serie de diapositivas donde vamos a ir mirando como los conceptos básicos, no los podemos asumir todos porque no nos alcanza el tiempo. Este es la primera idea. La vida está cambiando y conservándose constantemente. Como resultado de estas dos fuerzas, la evolución permitió incorporar los aprendizajes para la supervivencia. Así como la Carlos, dinámica cambiante del planeta. Dime, se interrumpió un dime. momento. Al presentar el primer concepto se cortó. Si puedes, por favor, repetir. Muy bien. Decía que la vida está cambiando y conservándose continuamente. Como resultado de estas dos fuerzas, la evolución de la vida permitió incorporar los aprendizajes para la supervivencia, que llamamos conservación, y la dinámica cambiante del planeta impulsó la capacidad de adaptación creativa que vamos a llamar cambio. Esto en todos los seres vivos, no solamente en los seres humanos. En los seres humanos, la cultura es el mecanismo de adaptación fundamental. Es un conjunto de construcciones históricas y sociales que ha posibilitado la supervivencia de nuestra raza, es decir, no son eternas y su continuidad depende de su capacidad para permitir y facilitar la vida. Estos son dos elementos fundamentales. O sea, la cultura es histórica, o sea, todo lo que tenemos, todos nuestros aprendizajes culturales nacieron en algún momento y son construcciones sociales, o sea, fueron acuerdos colectivos alrededor de esos aprendizajes. La conservación y el cambio son dos fuerzas aparentemente antagónicas que se complementan. Conservamos aquello que posibilita la vida y cambiamos lo que la impide o la amenaza. La diferencia fundamental con el resto de los seres vivos que tenemos los seres humanos es que construimos adaptación a partir de la cultura. Hay un concepto dentro de nuestro primer capítulo que es el concepto de los imaginarios atávicos.
son aquellos que surgieron y se legitimaron en relación directa con la protección de la vida. Son aprendizajes colectivos que se transmiten o heredan inconscientemente en la mayoría de los casos, se mantienen de forma recurrente. Ellos son la base de las significaciones más profundas de la vida social. Definen las lógicas de las relaciones entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza, los que brindan la certeza necesaria de la supervivencia. Muy importante, solo cuando la cultura entra en una crisis por una seria amenaza contra la vida, puede producirse su transformación. Estos imaginarios atávicos son el universo de las significaciones. A través de ellos leemos nuestra realidad. Hay dos conceptos que me parecen fundamentales en nuestra propuesta. Uno es la inmanencia de la vida y otra es la trascendencia de la cultura. Llamamos inmanencia de la vida a esa capacidad de que posibilita tanto decantaciones sostenidas en el tiempo como cambios profundos en aquellos aspectos que la amenazan. O sea, la inmanencia de la vida la tenemos todos los seres vivos, no es una cosa exclusiva de los seres humanos. ¿Qué pasa con esta inmanencia de la vida? Que los seres humanos le damos una significación a esta inmanencia de la vida y a eso es lo que llamamos en nuestra propuesta trascendencia de la cultura. O sea, la trascendencia de la cultura es la construcción social de formas concretas de hacer en función de la vida. La inmanencia de la vida la tenemos todos, los seres humanos construimos unos sentidos a esa inmanencia que llamamos trascendencia y ese universo de significaciones es lo que llamamos la cultura. Carlos, hay una inquietud, un par de inquietudes con relación a imaginarios atávicos y sí es como una especie de darwinismo social y Sol pregunta si se podría afirmar que lo que llamamos paradigmas es lo mismo que imaginarios atávicos. Los paradigmas son el universo de las significaciones. Voy a explicarlo un poquito. Los imaginarios atávicos son como en el cuerpo, el esqueleto. O sea, en el cuerpo humano hay muchas cosas que no son el esqueleto, pero el esqueleto es lo que sostiene el cuerpo. Los imaginarios atávicos son los que sostienen la cultura. No es darwinismo social porque no son elementos naturales, sino que son construcciones históricas y sociales. Diríamos, ninguno de los imaginarios atávicos son naturales, o sea, no vienen incorporados a nuestro código genético, sino que todos ellos son códigos culturales. O sea, repito, son aprendizajes históricos y sociales que nacieron en algún momento de nuestra historia y son cambiantes, en la medida en que esos imaginarios ya no sean capaces de sostener la vida. Pregunta que si son basados en mitos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para hablar un poco de ese tema de los mitos y los ritos. Los imaginarios atávicos terminan convirtiéndose en mitos, con el fin de hacer de ellos disposiciones sobrenaturales extraordinarias. De alguna forma, esta conversión en mitos facilitan su permanencia y su aceptación social. Estos mitos en algunos casos se sacralizan como una forma de naturalizar la cultura. Y esto ha procurado la aceptación social de las normas, ha pretendido darle carácter de permanencia a la misma, pero también ha facilitado la incorporación de los cambios necesarios cuando estos han sido importantes para la continuidad del grupo. Diríamos, convertir el imaginario atávico en un mito es darle una significación que le da apariencia de natural a la cultura y esto facilita la reproducción de los imaginarios atávicos. Estos imaginarios atávicos son los que definen la cultura como cuenco. Digamos, si nos imaginamos en un pocillo, un cuenco, los imaginarios atávicos son los que le dan la forma al cuenco. Este cuenco cultural es el que nos da una garantía, nos brinda una seguridad.
hace que esas formas definidas desde verdades que han demostrado su capacidad para proteger la vida nos permitan esa seguridad, y salirse de él puede suponer situarse al borde del abismo de la incertidumbre. Por eso es tan difícil cambiar el cuenco de la cultura. Los imaginarios atávicos son los que definen la estructura del cuenco cultural, repite, y solo son transformables a partir de la evidencia de una crisis civilizatoria. En la cultura está el cuenco, y todo, ¿por qué llamamos cuenco? Porque todo lo que echamos en el cuenco adquiere la forma del cuenco. A veces hemos creído que cambiar es cambiar el líquido, pero seguimos con el mismo cuenco. Al cambiar el líquido, el nuevo líquido toma nuevamente la forma del cuenco, o sea que volvemos a tener las mismas significaciones al nuevo líquido. O sea, no hay un cambio real, solo hay un cambio real cuando se cambian las formas del cuenco, o sea, cuando transformamos los imaginarios atávicos. Ahí es donde la cultura se vuelve un sistema abierto. La creatividad, producto de la vida, ¿sí?, es la que gestiona el cambio permanentemente. Y esta capacidad de cambio es la que acuna posibilidades de nuevos mundos o de nuevos mundos posibles. Aquí hay unas preguntas, Carlos. Dice, Sí. ¿puedes dar un ejemplo de una crisis que ponga en duda o implique un cambio de imaginarios atávicos? Eso vamos a entrar en el segundo capítulo, a la crisis civilizatoria en la que nos encontramos, y vamos a profundizar un poco sobre eso. En el segundo capítulo van a encontrar por qué nos encontramos, por qué sostenemos que nos encontramos en medio de una crisis civilizatoria. Por ejemplo, para ir adelantando un poquito, hay un imaginario atávico que hace creer que la naturaleza está al servicio de los seres humanos, porque los seres humanos somos lo más importante de la creación. Ese es un imaginario atávico. Esa relación de supeditación con la naturaleza está llevando a una profunda crisis del ecosistema que nos sostiene. Cuando esa crisis del ecosistema que nos sostiene es la que nos está haciendo cuestionar ese imaginario atávico de que nosotros somos los dueños de la creación. Y empezamos a cambiar el imaginario hacia relaciones donde los seres humanos somos parte del ecosistema y no los dueños del ecosistema. Este sería un ejemplo para eso. Aquí preguntan, Carlos, ¿en una crisis el imaginario responsable desaparece totalmente? No hay cambios, diríamos, los cambios son todos progresivos, no son cambios de una vez y para siempre. Siempre son cambios en lógica de proceso. Por lo tanto, no podemos observar un cambio de un imaginario atávico de un día para otro. Son cambios progresivos. Diríamos, si observamos en el tema del cambio que estamos haciendo en el imaginario atávico de la dominación de la naturaleza, vemos que en los últimos 50 años hemos ido caminando hacia percibir la naturaleza de forma distinta. Si ustedes observan los mensajes de los indígenas ahora en estos días con la invitación, con la visita del Papa, hablan de reconciliarnos con la Madre Tierra. ¿Sí? Es empezar a ver al resto del ecosistema como parte fundamental de nuestra propia subsistencia y no al servicio de los seres humanos. Allí estamos haciendo un cambio de ese imaginario cultural. Hola. Sí. Aquí preguntan si al hablar de cultura, ¿cómo entrarían a jugar los estereotipos? Indudablemente, los estereotipos son formas culturales, formas de apreciar, formas, diríamos, que se vinculan a la vida colectiva. Por ejemplo, hay un estereotipo, creer que la mujer está supeditada a los hombres. Ese es un estereotipo. Tenemos estereotipos, por ejemplo, creer que la violencia es el mecanismo ideal a través del cual se pueden generar transformaciones.
es un estereotipo. Es un estereotipo creer, por ejemplo, que existen razas humanas, cuando no existen razas humanas, solo existe una raza humana. A lo largo de la historia, hubo varias razas humanas, pero todas se extinguieron, todavía no sabemos por qué, menos la nuestra, la Sapiens Sapiens. Eso hace que todos los seres humanos pertenezcamos a la misma raza, pero hay un estereotipo que nos hace creer que existen razas. De hecho, un ejemplo concreto, en Ruanda, cuando llegaron los europeos, no existía el concepto de raza entre los habitantes de Ruanda. Fueron los europeos los que vincularon la idea de que existían los Hutus y los Tutsis, y a través de ese concepto de raza, de ese estereotipo de raza que tenían los europeos, crearon un sistema que lo que procuraba, que destruyó la convivencia que hasta ese momento habían tenido los habitantes de ese territorio. No sé si me explico como ejemplo. Los estereotipos sí hacen parte de la cultura, por supuesto. Bien, vamos a empezar a hablar a partir del segundo módulo y de los demás módulos de nuestro curso de la cultura emergente. La cultura emergente es aquella que está naciendo como alternativa a lo que llamamos la cultura hegemónica. Vamos a ver ahora en una diapositiva como cuáles son algunas de las características de esa cultura hegemónica, y a lo largo de nuestro curso vamos a ir introduciéndonos en cómo esa cultura hegemónica está cambiando y está constituyendo una cultura emergente. Decíamos al principio, solo cambian los imaginarios atávicos cuando tenemos una profunda certeza como humanidad de que como vamos mal, de que hay una crisis de cultura, de que hay una crisis civilizatoria. La inmanencia, trascendencia del cambio sucede en lógica de periferia. O sea, los grandes cambios no ocurren en el ámbito de lo público, sino fundamentalmente en el ámbito de lo privado. Las transformaciones no las observamos y miramos al Estado, cómo se está transformando el Estado. Las transformaciones las observamos fundamentalmente en la nueva forma de relacionarnos entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza. Bien, aquí tenemos, bueno, decía Shirley Viviana que hubo una conferencia de Manuel Elkin Patarroyo acerca de que sí existen las razas, pero no entre los humanos. O sea, ojo, estos son descubrimientos que estamos haciendo los seres humanos a partir de descubrimientos que son relativamente recientes. O sea que en todo esto no hay verdades absolutas, son intuiciones que vamos descubriendo y vamos incorporando en nuestro conocimiento general. Las verdades, como decíamos antes, las verdades que sostienen la cultura, que son imaginarios atávicos, son, como decíamos, históricas y sociales. Y estas verdades han cambiado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, creímos durante muchos siglos, hasta hace relativamente poco tiempo, que la Tierra era plana. Y todas las percepciones que teníamos del mundo estaban basadas en esa verdad. La Tierra es plana y por lo tanto existe el arriba y el abajo. Cuando empezamos a descubrir que la Tierra era redonda, los que estaban en el poder dijeron, esta verdad destruye el universo de verdades que tenemos. Y por lo tanto mataron a mucha gente que se empeñaba en decir que la Tierra era redonda. Y la Tierra salió redonda. O sea, se cayó mucho del universo de las significaciones que teníamos hasta ese momento. Entre otras cosas, el concepto del arriba y el abajo empezó a ser una cosa relativa, porque ¿dónde está el arriba y el abajo en el universo, en una Tierra redonda? ¿Sí? Bien, vamos a intentar hacer muy rápidamente, porque hoy no tenemos tiempo,
A lo largo de nuestro curso vamos a profundizar. El arriba y el abajo, por supuesto, como dice Luis Alberto, sería una dualidad. Miren, lo veíamos en algunas características de la cultura sedentaria, que es la cultura que nos hegemoniza hoy. Es cultura basada en límites y fronteras fijos. Veíamos que cuando éramos nómadas los límites y las fronteras eran móviles o no existían. El límite era el horizonte, y el horizonte se desplazaba con nosotros, nunca llegábamos al horizonte. Cuando nos volvemos sedentarios, los límites y las fronteras se vuelven fijos. O sea, descubrimos el concepto del adentro y el afuera. Empezamos a construir una visión dualista de la realidad. Esta visión dualista de la realidad nos lleva a construir una ética basada en el bien y el mal. ¿Quiénes somos los buenos? Nosotros, los de adentro. Empezamos a percibir por fuera de nuestras fronteras el universo del mal. Otro elemento, otro imaginario atávico es la relación de la fuerza física y la sobrevivencia. Empezamos a creer que la fuerza física es el elemento fundamental de la sobrevivencia. Y fíjense que empezamos a construir el universo del patriarcado. En la medida en que nos damos cuenta de que los hombres desarrollamos mayor fuerza física que las mujeres, decimos, por lo tanto, si la fuerza física es fundamental para la sobrevivencia y los hombres somos los que desarrollamos mayor fuerza física, los hombres tenemos un puesto fundamental en las relaciones sociales. Pero fíjense que esta construcción es una construcción histórica, producto de una situación concreta que vivimos los seres humanos cuando empezamos a volvernos sedentarios. Y fíjense, si los hombres somos la parte fundamental para la sobrevivencia y creemos que Dios es aquello que nos impulsa a construir la sobrevivencia, empezamos a construir una visión masculina de Dios, una percepción masculina de Dios. Por lo tanto, eso nos lleva a la dominación de lo frágil. Lo frágil debe ser dominado. Ahí nace también el dualismo natural, hombres, humanidad, naturaleza. La naturaleza está llamada a ser dominada, las mujeres están llamadas a ser dominados, los niños y las niñas están llamados a ser dominados, y empezamos a construir una visión de lo masculino que sea carente absolutamente de toda fragilidad. Construimos la obediencia y el miedo como regulador social. Jerarquizamos y centralizamos el poder. Construimos la justicia del castigo. Todavía es imperante la justicia del castigo. Fíjense que el ojo por ojo y diente por diente, que es el código de Hammurabi, es más o menos del 1800 a.C., pero todavía seguimos, el código de Hammurabi sigue imperando. Cuando alguien se equivoca, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Cómo infligirle un castigo equivalente al error cometido? O sea que sigue siendo ojo por ojo. Es una cultura de los unanimismos, o sea, es una cultura que construye unas verdades a la cual todos nos tenemos que supeditar. Y es una cultura que ha legitimado las violencias. ¿Las violencias de quiénes? De los fuertes. ¿Las violencias de quiénes? De los buenos. ¿Las violencias de quiénes? De los que tienen que ser obedecidos. ¿Las violencias de quiénes? De los que tienen el poder. ¿Las violencias de quiénes? De los que pueden, de los que construyen la justicia. Las violencias de los que se atribuyen el derecho a tener la verdad. ¿Sí? Vamos, no se preocupen que vamos a poner en nuestra aula esta presentación para que todos ustedes la tengan, porque van a ser los elementos referentes de nuestra reflexión durante todo nuestro curso. El sedentarismo está en crisis. No significa que el sedentarismo, que porque el sedentarismo o la cultura hegemónica del sedentarismo está en crisis, tenga que cambiar toda la cultura del sedentarismo, sino aquellos elementos que hoy amenazan la vida, aquellos elementos del sedentarismo que hoy amenazan la vida. Bien, hay muchas preguntas, esto no se preocupen por las preguntas que tenemos, que vamos a intentar ir aclarándolas. Por supuesto, nuestro curso no está basado en otras verdades.
porque si construimos nuevamente una verdad que nos supedite a todos y a todas, pues estamos construyendo la misma cultura de la que estamos intentando transformar. Las verdades estamos empezando a percibirlas como realidades históricas y sociales cambiantes y por lo tanto hasta cierto punto relativas. ¿Relativas a qué? Relativas al espacio, relativas al entorno, relativas a las creencias, y estamos empezando a descubrir el mundo de la diversidad. Nos cuesta mucho trabajo entender el mundo de la diversidad. Lo que, el ejemplo que más nos ayuda a construir el mundo de la diversidad o a imaginarnos el mundo de la diversidad son los ecosistemas. En los ecosistemas vemos aparentemente un equilibrio construido a partir del aporte de todos los diversos. En un ecosistema todos los seres vivos son importantes para el equilibrio del ecosistema. En ese ecosistema no significa que el equilibrio es el equilibrio entre los conflictos. Yo no sé por qué dejé de ver las diapositivas. Sí, Carlos Eduardo, se dejaron de ver las diapositivas. Un momento. Voy a compartir nuevamente el archivo. Bien, ahí van a aparecer nuevamente las diapositivas. Esto, como ven, estamos... Bien, esta idea es muy importante. Solo si la humanidad es capaz de recrearse en consonancia nuevamente con la vida, podrá decirse que la cultura, como en aquel entonces, logró posibilitar nuestra propia continuidad. ¿Cuál es aquel entonces? El cambio profundo de visión del mundo entre la cultura del nomadismo a la cultura del sedentarismo. Fue una revolución como no ha habido hasta este momento en la historia de la humanidad. Sostenemos que en estos momentos nos encontramos en un cambio cultural similar al que ocurrió en ese tránsito del nomadismo al sedentarismo, en esa transformación profunda de nuestra forma de ver la vida y de las significaciones. ¿Nos están escuchando? Por supuesto que todos los cambios traen consecuencia, como dice Yusmari. Hay un elemento muy importante en el cambio. El cambio nos produce miedo, porque el cambio es hacia lo incierto. Porque si fuera hacia lo cierto, sería hacia formas ya construidas y formas ya conocidas. O sea, estamos caminando hacia formas no conocidas de la cultura. Y como esta es una cultura de la conservación, nos gusta lo establecido, lo conocido, las verdades, esto nos produce angustia. Y transformar supone entrar en el universo de la incertidumbre. Tenemos que enseñar, esto trae consecuencias pedagógicas serias. Tenemos que enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas a disfrutar profundamente lo incierto. Esto es un aprendizaje social, no es una cosa de la noche a la mañana. Carlos, ¿el cuenco se ha llamado nomadismo y sedentarismo cada uno en su momento? Sí, existió el cuenco del nomadismo. ¿Qué era el cuenco del nomadismo? Aquellos imaginarios atávicos que sostenían la cultura del nomadismo. Cuando la vida se puso en peligro porque ya no había suficiente alimento para toda la población que empezó a ver siendo nómada, ese cuenco empezó a transformar sus formas y se construyó el cuenco del sedentarismo. Vamos a verlo en nuestra siguiente diapositiva, que es la diapositiva donde está el mapa conceptual.
Yo no estoy viendo el chat, pero me imagino que me van a ayudar ustedes. Bien, entonces, la cultura está conectada directamente con la vida. O sea, no existe cultura que no tenga una legitimación social por su capacidad de sostener la vida. La vida tiene la inmanencia, o sea, la fuerza de autoprotección que la tenemos todos los seres vivos, y como decíamos anteriormente, a esa inmanencia le construimos unos sentidos a través de la cultura, que es lo que llamamos trascendencia. La cultura se expresa en lógica de conservación y en lógica de cambio. Como lógica de conservación, tú eres un sistema cerrado, o sea, un cuenco, que los imaginarios atávicos tienen una legitimidad. ¿Qué significa eso? Que tienen un reconocimiento social por una capacidad de sostener la vida. Carlos, se va el sonido. ¿Puedes repetir un momento? A través, ¿desde dónde? Cuando dijiste que el sistema cerrado se constituye. Sí, último minuto. Sí, o sea, ese cuenco o ese sistema cerrado se legitima y tiene reconocimiento social en su capacidad comprobada de sostener la vida. Esos imaginarios atávicos que definen la forma del cuenco se naturalizan, entre comillas. No es que sean naturales, sino que los percibimos como si fueran naturales. La gente dice, siempre ha sido así. Eso es una forma de naturalizar la cultura a través de un dicho popular. Porque se construyen verdades irrebatibles a través de los ritos y los mitos, que construyen un universo cerrado de significaciones y simbologías. O sea, nosotros y nosotras no tenemos la verdad, no tenemos la realidad. Lo que tenemos es una percepción de la realidad a través de los imaginarios culturales o a través de los imaginarios atávicos a través de los cuales leemos la realidad. ¿La tradicionalidad sería un sistema cerrado? Sí. Se dice que ya no hay valores. El tema de los valores es que los valores tienen una significación cultural. O sea, por ejemplo, decimos la bondad es un valor. Pero si lo metemos dentro de la cultura, es los Carlos, fuertes. ¿Sí? hola, se fue un ¿No me están pedacito. No, Sí, yo se escuché bien, Esther. Yo escuché completo. sí, ok. Sí. Estaba explicando lo de los valores. Los valores también tienen significación cultural, o sea, los valores son líquidos que metemos dentro del cuenco cultural y adquieren una significación dentro del cuenco. Entonces, metemos el valor de la bondad dentro del cuenco de la cultura sedentaria. ¿Qué dice la cultura sedentaria? Que los buenos son los fuertes, porque son los que sostienen la vida. Por lo tanto, la bondad es característica de los buenos, de los fuertes, y fíjense, ¿quiénes son los que ganan las guerras? Los fuertes. ¿Cómo nos transmiten la historia? Que los que ganaron las guerras fueron los buenos. En Carlos, Carlos, Ahora sí fue la voz, Carlos. Carlos, Hola. Carlos, Carlos, es que tengo problemas. Carlos, sí, hay problemas de.
Hay un problema de conexión, disculpen por favor. Gil, Carlos, Carlos, te vas. ¿me están escuchando? Sí, se ahora va. sí. ¿Me están escuchando? Sigamos. Sí. Esther, ¿me puedes poner la última diapositiva que no sé cómo ponerla? Dame un segundo, tienes que subirla ya, ok. Espérame a ver acá. Mientras tanto, mientras llega la diapositiva, les voy contando. Estábamos hablando, estábamos hablando de la cultura como sistema cerrado. Listo. Cuando la cultura se vuelve, diríamos, en nuestra cultura hegemónica, el cuenco cultural es un sistema cerrado que se reproduce igual a sí mismo de generación en generación. ¿Cuándo se empieza a transformar el cuenco cultural? Cuando la relación entre cultura y vida se rompe. Es decir, cuando la cultura empieza a mostrar que no es capaz de sostener la vida. Y entonces la cultura se vuelve un sistema abierto. Siempre es sistema abierto y cerrado, ojo, no es que, sino que se vuelve importante la cultura como sistema abierto. Entonces, cuando, repito, cuando la cultura ya no es que empieza a mostrar incapacidad para sostener la vida, la cultura empieza a transformarse y empieza a generar ese sentimiento colectivo de amenaza, empieza a cuestionar los imaginarios que no logran sostener la vida. Y empezamos a buscar en medio de la incertidumbre, a través de profundas preguntas, que nos lleven a construir un nuevo universo de significaciones. ¿Qué significa eso? Nuevos ritos, nuevos mitos. Cuando esta cultura que está cambiando, que es la cultura que llamamos la cultura emergente de la no violencia, se legitime socialmente, esta cultura que nació en medio de un, de una, de una, de un sistema abierto, se vuelve nuevamente cuenco, o sea, se vuelve sistema cerrado. Explico con el tránsito del nomadismo al sedentarismo. El nomadismo era la cultura, el sistema cerrado. Cuando el nomadismo empezó a mostrar incapacidad para sostener la vida, se volvió un sistema abierto y empezamos a construir nuevas significaciones sociales que se volvieron el sedentarismo. Cuando estas nuevas significaciones sociales demostraron su capacidad para sostener la vida, se volvió nuevamente cuenco, con nuevas significaciones y con nuevos imaginarios atávicos. No sé si me explico. Me preguntan, ¿Venezuela es un sistema abierto al estar en crisis cultural que atenta contra la vida? Vamos a ver que el problema no se ubica, el problema de la crisis de civilización en la que nos encontramos no se puede ubicar en ninguna parte del planeta, sino en todo el planeta. O sea, la percepción de que estamos, Venezuela, como dice Javier, es más una crisis política que una crisis cultural. La crisis de civilización en que nos encontramos es una crisis de la humanidad. No es una crisis solamente de Colombia o de Venezuela o de Europa o de Asia, sino que es una crisis de la humanidad. Germán Alexis dice que se pueden generar cuestionamientos. ¿A qué se referirá Alexis con eso de generar cuestionamientos? Bien, mientras nos explica un poco más Germán Alexis, les termino la idea, o repito la idea. La cultura como sistema abierto, en ese cambio en medio de la incertidumbre, va construyendo nuevas verdades, va construyendo nuevos mitos, va construyendo nuevas significaciones. Poníamos el ejemplo de nuestra relación con la naturaleza. Nos estamos relacionando, estamos entendiéndonos parte de la naturaleza y no dueños de la naturaleza. Ese es un cambio de un imaginario atávico de la cultura sedentaria. Cuando ese cambio, sentirnos parte de la naturaleza, se legitime socialmente,
empezará a formar parte del nuevo cuenco cultural. Dice Sergio Andrés que se pueden maquillar las crisis y desarrollarse. Dice, la incapacidad debe ser percibida por todos los individuos, pero si se maquillan las crisis, es cierto. O sea, en muchos momentos de la historia de la humanidad hemos intentado cambiar, no solamente ahora. Lo que pasa es que la crisis ahora es más profunda. Pero puede suceder que construyamos no cambios profundos de significaciones, sino que construyamos simulacros de cambio y maquillemos la crisis para que no cambie el sistema cultural hegemónico. Si eso sucediese, es posible que nuestros días estén contados como humanidad sobre el planeta. O sea, las crisis son tan profundas, yo creo que el sentimiento que tenemos los seres humanos de todo el planeta, no podemos seguir creyendo que este sistema hegemónico se puede sostener. Dice Javier, si eso puede generar resistencias ciudadanas, por supuesto. ¿Se acuerdan cuando veíamos que las transformaciones de la cultura se dan fundamentalmente en la periferia? Fíjense que el cuestionamiento a la guerra, por ejemplo, como legitimación de la guerra, ese es un imaginario que se está transformando profundamente. Hace 100 años, cuando había una guerra, los hombres hacíamos colas de días enteros para ir a la guerra. Hoy ese imaginario está cambiando. La prueba es que los ejércitos han tenido que empezar a pagar, a los profesionalizar el ejército y pagar para que la gente se vaya al ejército, porque ya no nos vamos voluntariamente. Ahí hay un signo de la transformación de la legitimación de la guerra. La guerra estaba basada en que alguien decía que había que ir a la guerra y todos íbamos y obedecíamos. Hoy estamos cuestionando profundamente esa obediencia a la guerra. Aquí preguntan que cómo concebir ese cambio sin líderes. Ese es uno de los cambios que estamos haciendo. O sea, en la cultura hegemónica el liderazgo es un liderazgo único. Nos fascinan los líderes, siempre estamos esperando un Mesías que venga y nos diga una nueva verdad a la cual adherirnos. En la cultura emergente lo que estamos observando es que los liderazgos son colectivos. Un ejemplo, estábamos para utilizar el mismo ejemplo que nos ayuda mucho, pero vamos a tener más ejemplos a lo largo de nuestro curso. La percepción de los ecologistas y los medioambientalistas, no hay un líder. No hay un líder claro que jalone esa transformación profunda de nuestras relaciones con la naturaleza. Hay muchos líderes. O sea, cuando una persona dice, yo voy a defender a los perros en la ciudad, porque los perros son sentientes y tenemos que desarrollar una nueva forma de relacionarnos con los animales, no está esperando un líder que le diga eso, no, nace de su propia convicción y genera una transformación profunda en las relaciones que le rodean. Y eso se va juntando de alguna forma y entonces ya empezamos a percibir a los animales como seres sintientes. O sea, a relacionarnos con ellos como seres que tienen derechos de sintiente. Esas son transformaciones profundas que no están jalonadas por un líder que nos dice qué es lo que hay que cambiar, sino por muchos liderazgos colectivos que estamos viendo los hombres y las mujeres en el mundo entero. Aquí pregunta Fernando, ¿la globalización como fenómeno que abraza a la humanidad y pone en comunicación directa las culturas y los paradigmas, las fronteras y los valores, puede producir un cambio cualitativo sustancial? Por supuesto que sí, si no nos referimos a la globalización económica, sino que nos referimos, nos gusta más llamarlo mundialización, que la globalización tiene siempre una significación de la globalización económica en la que nos quieren meter. La globalización económica forma parte de la cultura hegemónica, o sea, los poderosos económicamente
quieren manejar el mundo alrededor de sus intereses. Eso es cultura hegemónica. La mundialización, que es la interconexión profunda, que nos enteramos de las cosas que hacen los hombres y las mujeres en cualquier parte del mundo y nos vamos enterando de esas resistencias ciudadanas que hay en Turquía y nos enteramos de las resistencias ciudadanas que hay en el Chocó y nos enteramos de las resistencias ciudadanas que construyen nuestros indígenas. Esa mundialización, o sea, esa interconexión de la humanidad nos está ayudando profundamente o nos puede ayudar profundamente en una transformación profunda de la humanidad. Pregunta Carlos que si la crisis es un mal necesario en el proceso de transformación. El problema es que dentro de la cultura hegemónica percibimos la crisis como un mal. Por eso percibimos los conflictos como mal, porque nos enseña desde pequeños, mijo, usted no se meta en líos. ¿Qué significa eso? Esa es una forma de incorporar a nuestro imaginario colectivo que las crisis y los conflictos son per se malos y que hay que evitarlos. Estamos descubriendo que la crisis es una oportunidad que nos da de transformar la cultura. La crisis nos lleva a una cultura que nos conecte nuevamente con la vida. Aquí preguntan, ¿el movimiento de los indignados desarrollado en España sería un cambio cultural? El movimiento de los indignados es una expresión de las transformaciones que estamos haciendo. Por ejemplo, los indignados decían, no nos representan. ¿Qué significa eso? Que estamos cambiando, estamos llenando de nuevos contenidos el concepto de la democracia. Hasta hace poco el concepto de la democracia era elegir a unos representantes para que nos gobiernen. Normalmente esos representantes deben formar parte de los poderosos, ¿sí? Por eso Estados Unidos elige a Trump, porque es el poderoso económicamente, ¿sí? Los indignados dicen no nos representan. Empiezan a cuestionar esa verdad de que los poderosos son los que tienen que dirigirnos y orientarnos. Esa es una profunda transformación en el imaginario, ¿sí? Los indignados decían, si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. ¿Qué estaban diciendo los indignados con ese dicho? Que no podemos renunciar a la idea de cambiar, a la idea de tener un mundo distinto, a la posibilidad. El Papa nos invitaba en estos días a no renunciar a la esperanza, o sea, no renunciar a la certeza que nos da a la certeza que nos construye la esperanza de que este mundo puede ser distinto, porque si no logramos que sea distinto, vamos hacia la destrucción de la especie humana, no de la vida en el planeta, porque la vida en el planeta ha habido muchas extinciones a lo largo del planeta y si nosotros nos extinguimos no se va a enterar nadie, no se preocupen. Es por eso es de nuestra responsabilidad como hombres y mujeres que estamos viviendo este momento histórico concreto de transformar y de construir transformaciones profundas. ¿En dónde? Allí donde podemos. Van a ver a lo largo de nuestro curso que este curso estamos hablando, como dice Luis Alberto, de resistencias no violentas, porque uno de los imaginarios profundos que estamos cuestionando es la legitimación de la violencia. Estamos empezando a decir, se puede transformar sin hacer uso de la violencia. A lo largo de nuestro curso, no se preocupen, estamos en el primer módulo, vamos a ir descubriendo cómo se está expresando esa forma de transformar el mundo sin necesidad de acudir a la violencia. Y vamos a ir descubriendo esas pequeñas cosas que están sucediendo también en nuestras vidas. Hay una actividad muy linda que es historia de vida. Ustedes van a tener que leer en sus propias vidas y en las vidas de quienes les rodean esas transformaciones que están ocurriendo. Es muy importante. La cultura hegemónica en estos momentos sigue siendo hegemónica. Pero están sucediendo en la periferia pequeñas transformaciones que nos pueden ayudar a cambiar. Esas pequeñas transformaciones, este curso es para ayudarnos a percibir esas pequeñas transformaciones. ¿Para qué? Para potenciarlas. Para ayudarlas a que se vuelvan hegemónicas y nos ayuden a conectar nuevamente la cultura humana con la vida.
No sé si hay alguna pregunta en lo que hemos dicho hasta ahora. Y lo que me parece más importante es que tengan muchas preguntas, pero me parece muy importante, no sé si este mapa conceptual nos ha ayudado a entender un poquito más estos dos primeros capítulos porque son fundamentales para entender lo que sigue en el curso. Quisiera que... Sí, aquí Sergio preguntaba, la incapacidad debe ser percibida por todos los individuos, pero si se maquillan las crisis puede desarrollarse un escenario más catastrófico. Sí, eso ya lo respondí anteriormente, que es posible que construyamos un eufemismo del cambio. ¿Qué significa un eufemismo del cambio? Cuando decimos que todo cambie para que nada cambie. O sea, cuando construimos nuevas palabras para decir, para hablar de lo mismo. Un eufemismo. Desde los ecologistas empezamos a hablar de la sostenibilidad. ¿Qué hizo el poder hegemónico? Domesticar la palabra sostenibilidad. Y entonces empezaron a decir hay que construir un sistema sostenible. Un sistema sostenible dentro del concepto de la cultura hegemónica es un sistema que sea capaz de reproducir riqueza de forma permanente. Entonces tuvimos que fugarnos nuevamente y empezar a hablar de sustentabilidad. No se trata solamente de sostener el sistema, sino de ver que el sistema sea sustentable. O sea, que a lo largo del tiempo permita sostener la vida. No sé si eso ayuda a construir un poquito con este ejemplo el concepto de esas transformaciones que a veces creemos que estamos haciendo transformaciones y lo que estamos haciendo es construir la misma cultura con nuevas palabras o nuevas significaciones, pero sin transformar profundamente los imaginarios atávicos. Bueno, aquí Juan Dice Ramón Fernando, ¿sí? dice, tengo problemas con los términos, son todos nuevos para mí. Soy ingeniero civil y nunca los he utilizado. Entonces, a medida que va avanzando el curso, se irá como planteando ejemplos y asociaciones para que puedas comprender un poco mejor. Sí, no te preocupes que eso lo... Mira, estos términos es muy importante para todos y todas los que nos están escuchando. Intentemos siempre en nuestro curso leer en nuestra vida cotidiana todo esto, porque eso es lo que nos traduce. Lo importante no son los términos, lo importante son las significaciones que vayamos construyendo, porque lo que este curso pretende, y esta maestría, no solamente este curso, todos los cursos de la maestría lo que pretende es transformar nuestra forma de leer el mundo. Porque el mundo no cambia si seguimos leyéndolo igual. Porque como somos seres culturales, la transformación va a depender también de nuestra capacidad de leer distinto. Cuando nosotros en la vida cotidiana estamos leyendo distinto nuestra relación entre los hombres y las mujeres, y no nos estamos leyendo en lógica de dominación de lo masculino sobre lo femenino, sino que empezamos a leernos en lógica de complemento, estamos transformando el imaginario atávico de la dominación de lo masculino sobre lo femenino. Pero la dominación de lo masculino sobre lo femenino, vamos a ver más adelante, no es solamente la dominación de los hombres sobre las mujeres, sino la dominación de nuestras características femeninas dentro de nuestros cuerpos como hombres, y la dominación de nuestras características masculinas dentro de los cuerpos femeninos. Fíjense que es mucho más que una transformación en la relación entre los hombres y las mujeres. Es una transformación profunda en nuestra forma de percibirnos como hombres y nuestra forma de percibirnos como mujeres. A eso vamos a acercarnos un poco más, pero es muy importante, como les decía anteriormente, que todos ustedes se vayan leyendo todo esto que estamos diciendo, lo vayan leyendo en su vida cotidiana. Dice Guillermo Alfredo, si lo que llamo modernización
puede transformar los poderes hegemónicos concebidos bajo la globalización económica. Fíjense que siempre tenemos que intentar construir palabras que nos ayuden a fugarnos de la cultura hegemónica. Por eso es mejor, o estamos intentando hablar de mundialización más que de globalización, porque la palabra globalización ya la cooptó el sistema hegemónico dentro del concepto de la globalización económica. Entonces construimos una nueva palabra para fugarnos, porque este intento que estamos construyendo es de fugarnos permanentemente de esa cultura hegemónica para construir, cuestionando profundamente sus imaginarios, construir nuevas significaciones, nuevos mitos y nuevos ritos. Sí, los mitos y los ritos no podemos, a través de los mitos y los ritos, o sea, a través de las interpretaciones que construimos de la verdad, o de la realidad más bien, a través de las significaciones que le construimos a la realidad y que lo volvemos mitos y ritos, es como nosotros leemos la realidad. No es posible para los seres humanos leer la realidad sin el instrumento de la cultura. O sea, la cultura son las gafas a través de las cuales nosotros leemos la realidad. Por lo tanto, la realidad no se transforma si nosotros no transformamos la manera de leerla. Y uno de los elementos, no solamente esos, pero uno de los elementos a través de los cuales leemos la realidad son los mitos y los ritos. No se trata de cambiar todos los mitos y todos los ritos, sino de posiblemente de transformar sus significaciones. No sé si me explico. El mito de la creación está en crisis, por supuesto. O sea, así como entró en crisis el mito de que la Tierra era plana, a través de la evidencia de que la Tierra era redonda, también el mito de la creación, de una creación en 8 días, sí, en esa lógica, está cambiando la certeza cada vez más grande, las certezas que vamos construyendo a través de la investigación, de que venimos de un proceso profundamente, de un proceso evolutivo. Para quienes creemos en Dios no significa que dejamos de creer en Dios, sino que tenemos que construir una nueva percepción de Dios, que no es un Dios que construye el mundo en 7 días, sino que es una fuerza vital que procura la conservación de la vida a lo largo de todo el proceso evolutivo. Sabemos que la vida en el planeta tiene 3.500 millones de años, esa es, diríamos, la teoría en la cual estamos caminando ahora. O sea que quienes creemos en Dios, creemos que Dios ha acompañado este largo proceso de 3.500 millones de años, no fue en 8 días. Eso significa, fíjense que es no cambiar el mito de la creencia en Dios para los que somos creyentes, sino cambiar las significaciones de nuestra creencia. Pues eso espero, Luis Alberto, que seamos magíster en fuga del poder hegemónico. Eso sería un buen título de nuestra maestría. Magíster en fuga del poder hegemónico. Bien. No sé si hay alguna pregunta más, pero nos gustaría, para que me ayuden las docentes, mis compañeras docentes, aclarar el siguiente módulo, para que tengan un poquito de idea los que están participando en este chat. Nuestro siguiente módulo, y es el tema que tienen que empezar a leer la próxima semana, es el tema de la crisis civilizatoria. Es el capítulo 3, lo encuentran en el libro, el capítulo 3 del libro De Nuevo la Vida, donde vamos a adentrarnos en por qué, en razones por las cuales esta cultura hegemónica se ha desconectado de la vida. ¿Sí? O sea, su capacidad de adaptación empieza a estar en crisis. Y la actividad va a ser un foro. O sea, en la siguiente semana ustedes leen el capítulo 3
y en la semana siguiente deben participar en el foro. Hay 3 participaciones en el foro, mínimo 3, puede ser más. Lunes y martes, no de esta semana que viene, sino de la siguiente, después de que ustedes hayan leído. Lunes y martes, los participantes del foro plantean su opinión sobre lo que leyeron. Miércoles y jueves, los participantes opinan sobre lo que sus compañeros pusieron lunes y martes. Viernes y sábado, cada uno de los participantes saca sus propias conclusiones. Liliana dice que no se escucha. ¿Ya me están escuchando? Yo te escucho. No sé si... Sí, yo creo que es problema No es- ya del computador de Liliana porque sí hay una buena señal. Bien, repito, me dicen que repita los días de las actividades. Primero, durante la próxima semana ustedes van a leer el capítulo 3 del libro. En la semana siguiente vamos a hacer el foro. Lunes y martes, los participantes deben plantear su posición con respecto a lo que leyeron en el capítulo 3. Miércoles y jueves, los participantes deben opinar sobre, por lo menos una opinión, alrededor de lo que dijeron sus compañeros el lunes y el martes. Viernes y sábado, tercera intervención. Cada participante debe sacar conclusiones con respecto a lo que leyeron en el libro, a lo que dijeron sus compañeros, a lo que opinaron de sus compañeros y sacan sus propias conclusiones. ¿Está entendido? Son 3 foros diferentes. No. No son 3 foros, Guillermo. Es el mismo foro, solo que con 3 intervenciones distintas en el mismo foro. En ese foro vamos a tener la posibilidad de tener 3 intervenciones. Las intervenciones son una primera intervención que dé cuenta un poco de lo que pudieron observar en las lecturas. La segunda intervención va a ser una réplica a alguno de sus compañeros y la tercera intervención va a ser como una conclusión o un cierre que ustedes van a aportar. Ahora, si quieren hacerle réplicas a más compañeros, no solo hacer una réplica, también, digamos, lo pueden hacer. Sí, cuando decimos 3 intervenciones no significa que tienen que limitarse a 3 intervenciones, es que mínimo 3 intervenciones. En la plataforma siempre van a encontrar todas las instrucciones paso a paso en qué consiste la actividad, cuál es la lectura de esa actividad, los criterios de calificación. Les recomendamos mucho que revisen la rúbrica evaluativa para que sean claros esos criterios. Sí, la actividad formativa, a ver, eso no lo habíamos dicho, pero es importante decirlo. Ojalá se encuentren, aunque no sean del mismo grupo, del mismo curso, es muy importante que ustedes en las ciudades se reúnan por grupos para hacer grupos de estudio. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es más profundo cuando lo conversamos. Entonces, no es que nosotros vayamos a decir a quién de sus compañeros tienen que responderle, no, eso es libre dentro del foro. Pero es muy importante, si ustedes quieren disfrutar profundamente de esta maestría, construir grupos de estudio. Quienes están solos en una ciudad, procuren hacerlo a través del chat o crear un grupo en WhatsApp o encontrarse a través del Skype. Bueno, hay muchas formas que podemos encontrarnos para construir grupos de estudio porque eso nos va a permitir entender mejor. Sí, estas diapositivas con su lady las vamos a poner en dentro de los recursos de la actividad del módulo 1. Yo las voy a subir dentro de los recursos del módulo 1 para quien quiera remirarlas.
No, hay mucha gente en la costa, Carolina Isabel. Hay mucha gente en la costa. En Cartagena creo que hay 2 o 3. Pero voy a enviarles por correo. Estamos los profesores intentando identificar de qué ciudades son ustedes para ayudarles a facilitar estas, estos grupos de estudio. Acuérdenos, por favor, si no. Aquí preguntan que si son de la misma región pero diferente NRC, ¿cómo hacen No para pasa trabajar? nada. No, porque la idea no es que hagan el trabajo juntos, sino que reflexionen juntos. La mayoría de los trabajos son individuales, solo hay un trabajo colectivo al final. Por lo tanto, lo que estamos invitándolos es a grupos de estudio. No importa que sean de distinto NRC, porque tienen la misma actividad. Gray, no importa que estén en distintos grupos, porque las lecturas son las mismas. La idea es que reflexionen colectivamente, no que hagan las tareas colectivamente, sino que reflexionen colectivamente. No se puede enviar el mismo trabajo porque los trabajos son individuales. O sea, trabajan juntos, reflexionan juntos, pero cada cual hace su trabajo a partir de la reflexión que se lleva para su casa después del grupo de estudio. Dice Juan Ramón que le gustaría encontrarse con alguien, pero no nos dice de qué región es. Él está en un chat interno, no ha podido ubicar el colectivo. Está en Bogotá. Uy, en Bogotá hay 27 personas que están en primer semestre. Y que si se pueden hacer contactos por Skype. Claro, o sea, son libres para encontrarse en los sistemas que cada cual se le ocurra. Pero ya les digo a Juan Guillermo y a Solzulaidi, hay 27 personas en Bogotá haciendo el primer semestre. Mira, aquí ya hay 3. Solzulaidi, Juan Guillermo y Paula Andrea. Y Chiliana está en Soacha, o sea que también se puede encontrar. Jimena Bonilla, Bogotá. Fíjense, aquí ya nada más pueden ponerse de acuerdo entre ustedes para construir el grupo de estudio. De Chía preguntan. Bueno, Chía se puede encontrar con la gente de Bogotá, aunque sea por Skype. Otra se pueden cosa, construir grupos en ciudades también. Les podemos compartir a cada uno de los grupos como una pequeña información con relación a las regiones de donde provienen para que ustedes se pongan en contacto a través de un mensaje en la plataforma, para que ustedes puedan visualizar sus compañeros de qué región son. Tatiana dice que hubo temas que no te respondieron. ¿Qué tema no te respondí, Tatiana? Disculpa. A ver, pues. Pero nos puedes escribir por correo electrónico con tus preguntas y con mucho gusto intentaremos responderte si ahora no sale tu pregunta. Pero no me acuerdo qué preguntas no te respondimos. Disculpa, Tatiana. Tatiana. Dice, para transformar los imaginarios atávicos se debe hacer desde la institucionalidad. Es lo que preguntó Tatiana. A ver, la institucionalidad, Tatiana, está construida en lógica de cultura hegemónica. La mayoría de nuestras instituciones, por ejemplo, son jerarquizadas. Tienen un solo líder. Normalmente los líderes o son hombres o son mujeres que se comportan como hombres, o sea, actúan como si fueran hombres, en el sentido de dominación del poder.
es muy difícil que en esas estructuras se den transformaciones, pero en todos los ámbitos se dan lógicas de periferia, o sea, puntos de fuga. En todas las instituciones hay líneas de fuga. En nuestras familias, que es una institución jerarquizada, hay líneas de fuga. En nuestras instituciones religiosas hay líneas de fuga. En nuestras instituciones universitarias hay líneas de fuga. Es aprender a observar las líneas de fuga dentro de nuestra institución, no para que la cambien los dueños del poder en la institución, sino para que las cambien los que somos periferia dentro de la institución. No en lógica de confrontación, sino vamos a ir viendo la lógica de la no violencia, que es fundamentalmente una lógica de seducción. Tatiana también preguntó lo que se presenta en Cúcuta en relación a la crisis fronteriza. ¿Esta no hizo que hubiese una transformación de la cultura? ¿Podríamos decir entonces que hubo una adaptación? La crisis, hay varias, diríamos, la crisis civilizatoria se expresa de muy diferentes formas. ¿Es crisis civilizatoria cambiar el poder hegemónico de unas manos a otras? No, no es cambio cultural cambiar el poder de unas manos a otras. Es cambio cultural cambiar nuestra percepción del poder. Si nosotros el poder dejamos de percibirlo como jerarquizado y empezamos a percibir lógicas de poder más horizontales en relaciones pares, estamos transformando la percepción del poder. Cuando cambiamos el dueño del poder, no hay una transformación profunda. Hay una transformación profunda cuando transformamos las lógicas del poder. Pueden ayudarnos a formar equipos de acuerdo a las propuestas de investigación. Ya lo organizarían con... Los docentes de investigación están en eso. Háganles las propuestas y están abiertos a que ustedes hagan propuestas de trabajo colectivo para sus trabajos de investigación. Bueno, se nos va acabando el tiempo y muchas gracias por su participación, muchas gracias por su interés y bueno, decirles que es muy importante que toda esta maestría se la disfruten, no se dejen coger del tiempo, porque cuando uno se deja coger del tiempo se llena de ansiedad y cuando se llena de ansiedad no lo disfruta. Entonces, pues le doy la palabra a Gilma Liliana y a Esther también para que se vayan despidiendo. Bueno, pues es una alegría tenerlos acá, es también una buena experiencia poderlos tener en este medio de comunicación, al igual que Carlos, que disfruten mucho la maestría, que realmente es muy interesante, y en especial mucha disciplina para que puedan cumplir con los tiempos. Pregunten mucho, pregúntenos todo el tiempo, que estamos para eso, para poderles orientar. Y disfruten mucho de las lecturas, que son muy, muy interesantes. Bueno, quiero desearles una feliz noche, agradecerles que hayan superado ese temor a los medios tecnológicos. Nosotros también estamos en ese aprendizaje. Entonces también gracias por su comprensión. Estaremos atentos a través de los diferentes cursos en la plataforma, atendiendo sus inquietudes, lo que surja en el camino con relación a las entregas, con relación a las lecturas, con relación a las dificultades que tengan para acceder a algunos de los recursos que aparecen en plataforma. Entonces, muchísimas gracias y ya nos veremos en otro espacio de videochat. Sí, siempre les estaré enviando cada semana que empecemos una nueva actividad. Esta próxima semana recibirán correos nuestros explicándoles nuevamente el foro. Vean con atención la actividad, porque allí está más o menos, yo creo que está bastante claro.
Bueno, a todas y a todos un abrazo muy fuerte, feliz noche, descansen y bueno, nuestro siguiente foro que es al terminar, a la siguiente de haber terminado nuestro foro sobre crisis civilizatoria, pues vamos a tener muchas oportunidades más de conversarnos. Mil abrazos. Sí, el audio de este foro les vamos a poner también, vamos a mandar por correo el link del foro grabado para quien quiera volverlo a ver. Chao, chao, feliz noche.